Bien, seguimos con el problema. La temperatura de una pieza en función del tiempo venía expresada en función de esa formulita. Vamos a recordar, valor de t minúscula, que es el tiempo mayor o igual que 0, menor o igual que 8. Estos son los datos que nos daba el problema. Temperatura máxima que alcanza la pieza. Temperatura después de una hora y cuando la temperatura es de 150 grados. Vamos a resolverlo analíticamente, pero sin utilizar derivadas. Vamos a ver si somos capaces de resolver el problema sin aplicar derivadas. Y vamos a hacer un tercer vídeo donde lo vamos a resolver con la aplicación de las derivadas. Representa la función. Lo hicimos en el ejercicio anterior. Parábola convexa. Temperatura máxima. Tenemos un problemilla. Mirad. Este tipo de problemas es conveniente aplicar el concepto de derivada. Si estamos partiendo de la base de que no vamos a aplicar las derivadas, tenemos que utilizar el ingenio. Procederíamos de esta forma. Yo analizo la gráfica de esta función. Segundo detalle. Voy a garantizar o voy a asegurar si el vértice de esa parábola está metido o comprendido en esos valores de la temperatura. Es decir, deberíamos hallar el vértice analíticamente. Lo tenemos hallado del ejercicio anterior. Valores del vértice hallados anteriormente, 4, 160. Vamos a recordar que 4 expresa el tiempo, 160 expresa la temperatura. Es decir, al representar la gráfica de esta función, para estos valores del tiempo, curiosamente el vértice sí está dentro del dominio de la función. Es decir, si en ese punto el tiempo vale 0 y en ese punto el tiempo vale 8, si el vértice está donde t minúscula, que es el tiempo, vale 4, significa que va a estar en esta línea punteada. Y vamos a suponer que está en esa posición. Por lo tanto, yo puedo deducir dos razonamientos importantes. Primer razonamiento. El vértice está dentro de ese trozo de función. Segundo, dado que la parábola va a ser convexa, porque el coeficiente principal es negativo, va a tener esta forma aproximada. Conclusión, el vértice va a ser un máximo de la función. Si el vértice es un máximo de la función, significa que la temperatura va a tomar como valor máximo 160 grados. Repetimos, con el conocimiento de que la gráfica de esta función es una parábola convexa, de que el vértice de la función está en ese trozo y de que además el vértice es máximo de la función, vamos a asegurar que en ese punto el valor de la temperatura es 160 grados. Temperatura máxima 160 grados. Y alguno dirá, ¿y si el vértice no hubiera estado en ese trozo? Es decir, podría suceder que al representar la gráfica de esa función, como va a ser un trozo de parábola, porque solo toma estos valores, nos podría haber sucedido lo siguiente, que hubiera salido este trozo de curva. No hubiéramos podido deducir analíticamente el máximo de la función, si no es mediante la herramienta de la derivada. Pero repito, como curiosamente, para estos valores del tiempo, el vértice sí está en ese intervalo, podemos deducir la temperatura máxima. Vamos al punto 3, temperatura después de una hora. Pues sentido común, me están diciendo que la t minúscula, que es el tiempo, toma el valor de 1. Me vengo a la expresión analítica y t va a ser igual a menos 10 por 1 elevado al cuadrado, 1 a la 2 es 1 por menos 10 menos 10, más
80 multiplicado por t, que es 1, 80 por 1, que es 80, menos 10 más 80, 70, se trata de la temperatura, grados centígrados o grados Celsius. ¿Cuándo la temperatura es de 150 grados? Pues mismo razonamiento. Si me están diciendo que T mayúscula, que es la temperatura, vale 150, me vengo a la expresión analítica y 150 va a ser igual a menos 10 por T minúscula al cuadrado más 80T. Analizo ecuación de segundo grado. La dejamos ordenadita. 0 es igual menos 10T cuadrado más, perdonad porque me he comido el 0, 80T y menos 150. Se trata de una ecuación de segundo grado, aplicamos la formulita, menos b más menos nos quedaría menos b más menos raíz de b al cuadrado 6400 menos 4ac. Va a quedar 6000 dividido entre 2a menos 20. Efectuamos la operación, lo tengo resuelto para no prolongar el vídeo, y valores que vamos a obtener 150, perdón, estamos hablando de T minúscula, 3 y 5. Detalle importante. Estos valores 3 y 5 son valores de T minúscula, del tiempo. 3 horas y 5 horas. Estos valores sabemos que satisfacen esa ecuación y deberíamos comprobar si también cumplen que están en estos valores que tiene que tomarte. Ambos valores están entre 0 y 8. Luego ambos valores satisfacen el enunciado. Resumen al contenido del ejercicio. Sencillo, típico problema de física, resuelto analíticamente, no con excesivo rigor, porque, repito, en este tipo de problemas, para hallar el máximo o el mínimo, hay una herramienta matemática que es demoledora, la derivada. Curiosamente, en este caso, dada la coincidencia de que el vértice de la parábola estaba en el trozo de función en la que t vale entre 0 y 8, podíamos deducir con facilidad que era el máximo de la función. En el próximo vídeo vamos a resolver el mismo ejercicio, pero utilizando la derivada, que va a ser maravillosa para hallar el máximo de la función. Ejercicio resuelto.